Julio César Chávez Jr. nació con un destino que parecía escrito en oro y gloria. Ser el hijo del más grande ídolo del boxeo mexicano, Julio César Chávez, le abrió todas las puertas. Desde muy joven, el mundo del deporte lo vio no como un individuo, sino como la continuación de una leyenda, el heredero de un trono forjado a base de coraje, puños de acero y un corazón indomable. El apellido Chávez era sinónimo de victoria, de orgullo nacional, de un México que se veía reflejado en la valentía de su campeón. Pocos entendieron en ese momento que ese mismo apellido, esa herencia gloriosa, se convertiría en su más pesada carga, una sombra de la que jamás podría escapar por completo. La presión sobre sus hombros fue inmensa desde el primer día que se calzó unos guantes de boxeo. Cada movimiento, cada golpe, cada victoria y, sobre todo, cada derrota era inevitablemente comparada con las hazañas de su padre. El público y la prensa no buscaban a un nuevo boxeador, sino una réplica exacta del César del boxeo. Esta expectativa desmedida creó un ambiente de escrutinio constante, donde cualquier flaqueza era magnificada y cualquier triunfo era minimizado como una consecuencia lógica de su linaje. No bastaba con ganar, tenía que ganar como su padre, con la misma ferocidad y el mismo dramatismo que convirtieron al Chávez original en una figura casi mítica. Esta búsqueda por emular a una figura inalcanzable sembró las primeras semillas de la frustración y la rebeldía. En su camino, Julio Jr. logró importantes triunfos, llegando incluso a coronarse campeón mundial de peso mediano. Por un breve instante, pareció que el hijo podría forjar su propio legado, que el apellido sería un impulso y no un ancla. Sin embargo, detrás de los reflectores y los cinturones de campeonato, se gestaba una tormenta. Los demonios personales, la indisciplina y las malas decisiones comenzaron a socavar su carrera. La fama y el dinero, obtenidos quizás con demasiada facilidad gracias a su nombre, se convirtieron en un veneno que alimentó sus debilidades. La historia de Chávez Jr. se transformó gradualmente de una de éxito deportivo a una de escándalos, adicciones y controversias que lo llevarían por un camino mucho más oscuro. La narrativa de su vida es, en esencia, una tragedia moderna. Es la historia de un hombre que lo tuvo todo para triunfar, pero que se vio atrapado en una telaraña de expectativas, adicciones y vínculos peligrosos. Su lucha no fue solo contra sus rivales en el cuadrilátero, sino contra la gigantesca figura de su padre, contra sus propios impulsos autodestructivos y finalmente contra las consecuencias de decisiones que lo llevaron a cruzar líneas que van más allá del deporte. Su arresto en 2025 no fue un evento aislado, sino la culminación de una vida marcada por el conflicto constante entre el ring y la controversia, un recordatorio de que el apellido más glorioso puede ser también la más terrible de las condenas. Vivir bajo la sombra de Julio César Chávez es una proeza que pocos podrían soportar. El gran campeón mexicano no es solo un boxeador retirado, es un ícono cultural, un símbolo de la tenacidad y el orgullo de un pueblo. Su récord casi perfecto, sus épicas batallas y su conexión visceral con la afición lo elevaron a un estatus de deidad deportiva. Cuando su hijo, Julito, decidió seguir sus pasos, no estaba simplemente eligiendo una profesión, estaba aceptando la misión imposible de llenar los zapatos de un gigante. Desde el inicio, cada una de sus peleas era un referéndum sobre su valía en comparación con su padre. La gente no iba a ver a Chávez Jr., iba a ver si el hijo se parecía al padre, si tenía su pegada, su quijada de granito, su hambre de gloria. Esta comparación constante fue un veneno lento pero efectivo. Mientras que otros boxeadores podían construir su carrera desde cero, aprendiendo de sus errores en el anonimato relativo, Chávez Jr. tuvo que hacerlo bajo el microscopio de una nación entera. Un mal entrenamiento, una noche de fiesta o una actuación mediocre no eran simples tropiezos,
sino traiciones al legado. La prensa deportiva, a menudo de manera cruel, lo bautizó como el hijo de la leyenda, un apodo que, aunque aparentemente halagador, reafirmaba constantemente que su identidad estaba supeditada a la de su progenitor. Él no era el protagonista de su propia historia, sino un personaje secundario en la continuación de la saga de su padre. La influencia de su padre no se limitó a la presión mediática. En el rincón, en los entrenamientos, la presencia del campeón era abrumadora. Aunque su intención siempre fue ayudarlo, la dinámica era compleja. Las instrucciones, los consejos y las críticas venían de la misma persona a la que debía superar para encontrar su propia identidad. Esto generó una relación de dependencia y rebeldía. Por un lado, necesitaba la experiencia y el conocimiento de su padre para avanzar en el competitivo mundo del boxeo. Por otro, anhelaba liberarse de su control para demostrar que podía lograrlo por sus propios medios, cometiendo sus propios errores y celebrando sus propios aciertos sin que fueran atribuidos a la tutela paterna. Esta lucha interna se reflejó en su comportamiento fuera del ring. La indisciplina, las ausencias en los gimnasios y la búsqueda de escapes en sustancias prohibidas pueden interpretarse como actos de rebelión, un intento desesperado por sabotear el camino que le habían trazado. Era como si, inconscientemente, prefiriera el fracaso bajo sus propios términos que un éxito que siempre sería considerado como un regalo de su herencia. Al final, la sombra de su padre no solo definió su carrera deportiva, sino que también moldeó sus demonios personales, creando un ciclo de autodestrucción del que le resultaría casi imposible escapar. El legado que debía ser su mayor bendición se convirtió en su maldición más persistente. La carrera de Julio César Chávez Jr. está íntimamente ligada a su larga y dolorosa lucha contra las adicciones. Lo que comenzó como un problema de indisciplina, con el uso de pastillas para bajar de peso y mantenerse en las categorías pactadas, pronto se convirtió en una espiral descendente de consumo de sustancias mucho más peligrosas. La marihuana, la cocaína, las anfetaminas y los ansiolíticos se convirtieron en sus compañeros constantes, no solo afectando su rendimiento físico en el ring, sino también nublando su juicio y deteriorando su salud mental. Cada campamento de entrenamiento se convertía en una batalla doble, una contra su oponente y otra, mucho más feroz, contra sus propios impulsos y su dependencia química. Estas adicciones no permanecieron en secreto por mucho tiempo. Los resultados positivos en pruebas antidopaje se hicieron recurrentes, manchando su historial y provocando suspensiones que interrumpían cualquier impulso positivo que pudiera generar en su carrera. En 2009, dio positivo por un diurético prohibido, y en 2012, tras su importante pelea contra Sergio Maravilla Martínez, dio positivo por marihuana. Estos escándalos no solo le costaron multas y suspensiones, sino que también erosionaron su credibilidad ante el público y las comisiones de boxeo. La imagen del heredero del gran campeón se desvanecía para dar paso a la de un atleta talentoso pero irresponsable, incapaz de controlar sus demonios personales. Los intentos de rehabilitación fueron numerosos y, en su mayoría, infructuosos. Ingresó a clínicas y centros de tratamiento en múltiples ocasiones, a menudo por la insistencia desesperada de su padre, quien conocía de primera mano el infierno de las adicciones. Estos periodos de sobriedad eran usualmente breves y seguidos por recaídas públicas y notorias. El reality show Los Chávez documentó parte de este calvario, exponiendo la tensión familiar y la fragilidad de su recuperación. En lugar de servir como una historia de superación, el programa a menudo mostraba a un hombre atrapado, que parecía no comprender la gravedad de su enfermedad, o que, simplemente, no estaba listo para comprometerse con el difícil camino de la sobriedad. Las consecuencias de sus adicciones fueron devastadoras. No solo truncaron lo que pudo haber sido una carrera mucho más brillante, sino que también lo llevaron a tomar decisiones erráticas
que afectaron su vida personal y eventualmente su libertad. Las sustancias alteraban su percepción de la realidad, alimentando paranoias y comportamientos agresivos que se manifestaban en extrañas transmisiones en redes sociales, donde acusaba a su propia familia de querer hacerle daño. Su batalla no era ya por un cinturón de campeonato, sino por su propia vida, una lucha que se desarrollaba a la vista de todos, convirtiendo su tragedia personal en un espectáculo mediático. Más allá de sus problemas personales, la carrera de Julio César Chávez Jr. dentro del cuadrilátero estuvo plagada de controversias que dañaron permanentemente su reputación como deportista. Su historial de dopaje es, bueno, una mancha indeleble. Las suspensiones por el uso de diuréticos y marihuana fueron solo el comienzo. En octubre de 2019, protagonizó un episodio que enfureció a la comunidad del boxeo. Se negó a someterse a una prueba antidopaje sorpresa solicitada por la Agencia Voluntaria Antidopaje, WADA, antes de su pelea programada contra Daniel Jacobs. Esta negativa es a menudo considerada una admisión tácita de culpabilidad en el mundo del deporte, y le acarreó una suspensión temporal. A pesar de la controversia, la pelea contra Jacobs finalmente se llevó a cabo. Sin embargo, el espectáculo fue decepcionante y terminó de la peor manera posible. Después de 5 asaltos en los que fue superado, Chávez Jr. se negó a salir a pelear para el 6º round, alegando una fractura en la nariz. La decisión enfureció al público en Phoenix, que había pagado por ver un combate competitivo y sintió que el boxeador simplemente se había rendido. Una lluvia de basura cayó sobre el ring, mientras Chávez Jr. era escoltado fuera de la arena. Una imagen humillante que, la verdad, simbolizaba el estado de su carrera. La Comisión Atlética de Nevada lo suspendió indefinidamente por su negativa a la prueba de WADA y su pobre desempeño. Estos incidentes no fueron aislados. A lo largo de su carrera, su falta de compromiso con el entrenamiento se hizo legendaria. Se reportaba con sobrepeso, fuera de forma y sin la preparación adecuada para combates de alto nivel. Esto no solo resultaba en actuaciones mediocres, sino que también era visto como una falta de respeto hacia sus oponentes, hacia el deporte y hacia los aficionados que pagaban por verlo. La percepción general era que Chávez Jr. confiaba demasiado en su talento natural y en el poder de su apellido para conseguir grandes bolsas de dinero, sin estar dispuesto a hacer los sacrificios que el boxeo de élite exige. Incluso en sus victorias, a menudo había un asterisco. Su triunfo más significativo, la obtención del título de peso mediano del CMB contra Sebastian Svik, fue criticado por algunos analistas que consideraron que se benefició de una decisión localista. Su carrera se convirtió en un patrón de oportunidades desperdiciadas. Poseía el tamaño, la pegada y la quijada para ser una fuerza dominante, pero su indisciplina y las controversias constantes impidieron que alcanzara su máximo potencial. El ring, que debía ser su escenario de gloria, se convirtió en el lugar donde sus fallas quedaban más expuestas. En lo que muchos consideraron el último clavo en el ataúd de su carrera como boxeador serio, Julio César Chávez Jr. aceptó una pelea contra el youtuber convertido en boxeador, Jake Paul. El combate, celebrado el 28 de junio de 2025, representaba una encrucijada para ambos. Para Paul, era una oportunidad de legitimar su estatus al derrotar a un ex campeón mundial con un apellido legendario. Para Chávez Jr., era una oportunidad de cobrar una bolsa significativa que ascendió a $750,000 y quizás de redimirse con una victoria contundente. Sin embargo, el resultado fue el que muchos temían y predecían, una clara exhibición de la decadencia del boxeador mexicano. Desde el primer campanazo, fue evidente la abismal diferencia en preparación y condición física. Jake Paul, aunque menos experimentado, se mostró más fuerte, más rápido y mucho más disciplinado. Chávez Jr., por su parte, lució lento, predecible y sin la energía necesaria para montar una ofensiva seria.
A lo largo de los asaltos, Paul lo superó con facilidad, conectando golpes claros mientras Chávez Jr. apenas ofrecía resistencia. La pelea se convirtió en un monólogo del youtuber, y el ex campeón mundial fue relegado al papel de un sparring glorificado. La decisión unánime a favor de Jake Paul no sorprendió a nadie. Fue la crónica de una derrota anunciada. La humillación no terminó con la decisión de los jueces. Inmediatamente después del combate, surgieron acusaciones de que la pelea había sido arreglada. Figuras mediáticas como el presentador británico Piers Morgan afirmaron públicamente que el desempeño de Chávez Jr. fue tan pobre que solo podía explicarse como un trabajo o una zambullida, sugiriendo que se había dejado ganar a cambio de su bolsa. Estas acusaciones, aunque sin pruebas contundentes, ganaron tracción debido a la actuación apática del mexicano. La promotora de Paul, Most Valuable Promotions, anunció que emprendería acciones legales por difamación, lo que añadió más leña al fuego de la controversia. Para Chávez Jr., la derrota fue devastadora en múltiples niveles. No solo perdió contra una figura ajena al mundo del boxeo tradicional, sino que su actuación reforzó la narrativa de que ya no era un peleador competitivo. La bolsa de $750,000 pareció ser su única motivación, un último pago por prestar su apellido a un espectáculo mediático. Este combate marcó el punto más bajo de su trayectoria deportiva, una caída desde la cima del campeonato mundial hasta ser derrotado sin atenuantes por una celebridad de Internet. Fue la demostración final de que el talento sin disciplina y sin corazón no es suficiente para sostener un legado. La vida de Julio César Chávez Jr. no solo ha estado marcada por la controversia deportiva y las adicciones, sino también por vínculos familiares que lo conectan directamente con una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa. Está casado con Frida Muñoz Román, quien antes de su relación con el boxeador, fue pareja de Edgar Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, asesinado en 2008. Esta conexión, por sí sola, lo colocó en una posición delicada, convirtiéndolo en el padrastro de la nieta de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia. Estos lazos familiares adquirieron una dimensión mucho más preocupante debido a las propias declaraciones de Chávez Jr. en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En 2022, el boxeador habló abiertamente de Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo y conocido líder de la facción de los Chapitos. En el video, Chávez Jr. se refirió a Ovidio como una gran persona y de manera aún más directa lo llamó el tío de mi hija. Estas declaraciones, hechas en un momento de aparente inestabilidad, fueron una imprudencia mayúscula que no pasó desapercibida ni para el público ni para las autoridades de ambos lados de la frontera. Las palabras de Chávez Jr. y sus lazos familiares con los Guzmán cobraron una relevancia crítica tras su arresto en 2025. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el DHS, vinculó directamente su detención con sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Las sospechas de las autoridades iban más allá de una simple relación familiar. Se investigaba si el boxeador podría haber utilizado su estatus y sus movimientos entre México y Estados Unidos para facilitar actividades ilícitas, o si su residencia en territorio estadounidense estaba de alguna manera conectada con acuerdos entre Ovidio Guzmán y las agencias de seguridad norteamericanas, como han sugerido algunas investigaciones periodísticas. De repente, los problemas de Chávez Jr. trascendieron el ámbito del deporte y la farándula para entrar en el peligroso terreno del crimen organizado. Ya no se trataba de un atleta en decadencia, sino de una persona de interés para agencias federales que combaten el narcotráfico. Sus elogios a un líder de cártel y su matrimonio con la viuda de un hijo de El Chapo dejaron de ser anécdotas curiosas para convertirse en elementos centrales de una investigación criminal. Estos vínculos peligrosos demostraron ser mucho más destructivos que cualquier golpe recibido en el ring.
arrastrándolo a un abismo legal del que sería muy difícil salir. El punto de inflexión definitivo en la tumultuosa vida de Julio César Chávez Jr. llegó en julio de 2025. Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y del US Marshal Service lo detuvieron en su residencia de Los Ángeles, California. El arresto no fue por un nuevo cargo en Estados Unidos, sino en cumplimiento de una orden de aprehensión activa emitida en México desde 2023. Los cargos que pesaban sobre él en su país natal eran de la máxima gravedad: tráfico de armas, tráfico de drogas y delincuencia organizada. La noticia conmocionó a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la validez de la orden y la intención de su gobierno de buscar su extradición. La situación legal de Chávez Jr. en Estados Unidos ya era precaria. En 2024, había sido arrestado por posesión ilegal de un rifle de asalto, un arma fantasma sin número de serie. Aunque fue liberado bajo fianza y se le ordenó ingresar a un programa de rehabilitación, este antecedente lo puso en el radar de las autoridades federales. Su arresto en 2025 por la orden mexicana fue la consecuencia directa de una investigación más profunda que, según fuentes del DHS, lo relacionaba con actividades del cártel de Sinaloa. De repente, el excampeón mundial se enfrentaba a la posibilidad real de ser deportado a México para enfrentar un sistema de justicia mucho menos indulgente. La defensa de Chávez Jr. argumentó que los cargos en México eran infundados y que su cliente era víctima de su propia inestabilidad mental y de sus imprudentes declaraciones públicas. Sin embargo, para las autoridades mexicanas y estadounidenses, los elementos eran sólidos. La combinación de sus vínculos familiares con los Guzmán, sus elogios públicos a Ovidio Guzmán y la evidencia recopilada en la investigación sobre tráfico de armas y drogas pintaban un cuadro muy comprometedor. El boxeador que una vez llenó estadios ahora se encontraba atrapado en una compleja red legal y diplomática entre dos países. El arresto y la amenaza de extradición representaron la caída final de un hombre que durante años coqueteó con el desastre. Sus problemas de adicción, su indisciplina y sus malas compañías finalmente lo habían alcanzado de la manera más dura posible. Ya no se trataba de una suspensión deportiva o de una multa. Se trataba de su libertad. La sombra de su padre, que tanto lo había atormentado en el ring, ahora era reemplazada por la sombra mucho más ominosa de una celda en una prisión mexicana. El hijo de la leyenda estaba a punto de enfrentar su pelea más difícil, no en un cuadrilátero, sino en una sala de tribunal. La vida de Julio César Chávez Jr. es una narrativa compleja y trágica sobre el talento desperdiciado, la carga de un legado inmenso y las devastadoras consecuencias de las malas decisiones. Nacido para la grandeza, con el nombre y los genes de una leyenda, su camino parecía predestinado al éxito. Sin embargo, la misma herencia que le abrió las puertas del mundo del boxeo se convirtió en una fuente de presión insoportable. Su historia sirve como una advertencia sobre cómo la sombra de un padre exitoso puede, paradójicamente, obstaculizar el desarrollo de un hijo, llevándolo a buscar una identidad propia a través de la rebelión y la autodestrucción. Su lucha contra las adicciones fue el hilo conductor de su decadencia. Lo que pudo haber sido una carrera llena de gloria se vio constantemente interrumpida por suspensiones, actuaciones mediocres y escándalos públicos. La adicción no solo le robó su potencial atlético, sino que también envenenó sus relaciones familiares, lo aisló y lo llevó a un estado de paranoia y confusión que se hizo evidente para todo el mundo. Su batalla, librada a la vista de todos, es un crudo recordatorio de que esta enfermedad no distingue entre ricos y pobres, famosos y anónimos, y que el camino hacia la recuperación es arduo y lleno de recaídas. Los vínculos con el crimen organizado, ya sea por lazos familiares o por declaraciones imprudentes, añadieron una capa de peligro y complejidad a su vida
que lo llevó más allá del punto de no retorno. Al cruzar esa línea, sus problemas dejaron de ser meramente personales o deportivos para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Su arresto en 2025 y la inminente amenaza de extradición a México por cargos tan graves como delincuencia organizada representan la culminación de años de caminar por el borde del abismo. El ring, con sus reglas y su árbitro, era un entorno controlado. El mundo al que se asomó no tiene ni lo uno ni lo otro. Hoy, en 2025, el futuro de Julio César Chávez Jr. es profundamente incierto. Atrapado en el sistema legal de dos países, su pelea ya no es por un cinturón de campeón, sino por su libertad y quizás por una última oportunidad de redención. Su historia es un relato con moraleja sobre la fragilidad humana, sobre cómo la fama y la fortuna pueden ser tan destructivas como constructivas. Es la crónica de un príncipe que no pudo o no supo cómo reinar, un hombre que lo tuvo todo y que, en una espiral de malas decisiones, lo arriesgó todo. Su legado no será el de un campeón, sino el de una advertencia. La sombra de un gran nombre puede ser el lugar más oscuro para vivir. Y ve nuestro siguiente video.